Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. ¿Por qué tiene que ver con todo? Y como tiene que ver con todo, porque ya nos hemos acostumbrado a que, o los estamos intentando acostumbrar a que el budismo va a aplicar en todo lo que se refiere a nuestra vida cotidiana. Hoy comienzo con un objetivo bien específico que a la niña Najo no le atrae mucho, pero va a tener que calarse este inicio a duras penas tuyas. Pero les prometo lo siguiente. Vamos a comenzar a hablar de fútbol. Y obviamente, ni a Najo ni a muchos les va a interesar el tema de fútbol. Del fútbol. La no gente digo que sea hater, no digo que sea hater, pero no te atrae como conversar sobre fútbol. Pero claro. les pido que confíen un poco en mi deseo de conducir una narrativa que se los haga interesante, porque quiero llegar hacia algo que tiene que ver con toda Venezuela, no solamente el deporte. Así que el comienzo es así. Estamos grabando 2 días después del último juego que ha tenido la Vinotinto en la Copa América, que fue contra Canadá y que la Vinotinto perdió en penales. ¿Sí? Comienzo por decir que detesto los finales por penales. Me parece que eso ya debería ser eliminado. Debería encontrarse otra forma más justa, entre comillas. Pero bueno, es inevitable. Son las reglas del juego. Pienso en otras cosas que no sean tan al azar. Pero, en fin, el asunto es que se perdió como podía perder cualquiera. De hecho, ahorita que yo también me la estoy disfrutando mucho la Copa América, muchos equipos se han quedado en penales. Sí. Equipos que en el papel, ¿sabes? Eran mejor que su adversario, pero bueno, los penales otra vez ya tiene esa realidad, pues es mucho más posible que las probabilidades son más inesperadas. ¿Okay? ¿Viste el juego? Sí, por partes. ¿Por qué? Porque, claro. Sí, mi señal de internet es muy mala. De hecho, lo vi por TikTok. Guarda. Por live de TikTok. Sí. Bueno, entonces la cosa es así. El deporte refleja o el deporte despierta algunas sensaciones o conecta algunas fibras, ¿sí? Que nos hacen sacar cosas que por lo regular no sacamos, pasiones, conductas, etcétera, ¿no? Y otra vez, cuando se raya en un fanatismo desbordado es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, basado en eso, me parece interesante tocar el tema de qué logró la Vinotinto como selección para despertar en nosotros como individuos y como sociedad algo que es particularmente destacable o a resaltar y que se puede aprovechar para eventos futuros. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí. Muy bien. Fuera de cámara le comentaba a Najo que hay un término budista que en japonés se llama o se dice Itai Doshin. ¿Sí? Lo vamos a desglosar aquí en pantalla. Vamos a poner los gráficos bien chévere. ¿Qué significa cada cosa? ¿Sí? Que obviamente, exacto, puede ser así. Aquí estamos señalando que es Itai Doshin. Pero que obviamente no tenía por qué Najo saber qué significaba, porque ya desde hace varios años se están diciendo esas cosas en español. Yes. Y cuando yo le traduzco qué significa muchas personas con un mismo objetivo o distintas personas con un mismo objetivo, pues ya cae en cuenta Najo, porque eso es algo que se ha presentado en el nivel de estudio básico, ¿no? La conclusión fue, o sea, uniendo el de admisión, perdón. Hermano, tengo fe. Sí. Básicamente. Que unió a mucha gente en una misma frase. Y eso es lo que estoy pensando justamente que ese va a ser el título del video, ¿no? Pero tiene que ver con cómo un grupo de personas distintas, con distintas capacidades, potencialidades, habilidades, unidas a un mismo propósito, pueden lograr grandes cosas. ¿Sí? Le comentaba a Najo que este término de distintas personas con un mismo propósito lo cita Nichiren en una carta en donde usa como ejemplo a unos generales de los antiguos ejércitos chinos, en donde uno de estos generales, con un ejército como que de 500 soldados,
derrota a uno de 10.000 soldados, ¿sí? Sí. Porque estos 500 que estaban absoluta y totalmente unidos a la misma visión de su general. Como ¿sí? pasó con Páez también. Le decía a Luchito, yo más nacionalista, para que vean que sí presté atención en Historia de Venezuela. Que, o sea, yo nunca fui muy de historia. Me gusta mucho la historia, pero soy mala recordando fechas, nombres, entonces. Pero yo le decía... Pero esa le salía automático. Sí, esa me salía así. Fue en la batalla de las queseras del medio. Y, o sea, es muy chistoso. O sea, llama mucho la atención porque Páez se enfrentaba a un ejército español de entre 1.000 y 1.200, otros lados dicen 1.500, lanceros españoles, y él tenía a 152 llaneros ahí que dijeron, bueno, y entonces, ¿en qué termina esto? Los españoles con más de 400 bajas, y los llaneros eran que sí, 2 se murieron y los otros se partieron una pata, y otro se tropezó, no sé, una cosa así. Pero yo le dije, no, sí pasa. Eso le vino a la mente bueno, inmediato. Lo vi en ¿no? Wikipedia, pues tampoco es que crean. Pero bueno, ese evento fue el que le vino a su cerebro de una. Sí. Yo otra vez pensando en lo que dijo Nietzsche y Najo, Historia de Venezuela, ¿no? Que estaba bien, pues. Y así vamos a encontrar cientos, Sí. por no decir miles, de ejemplos que destacan esto. Un pequeño grupo de personas que tienen un objetivo claro de qué es lo que quieren lograr, alcanzan grandes objetivos ante unos adversarios significativamente superiores. Sí. Entre los comentarios que le hacía Najo es que de forma objetiva Venezuela no era por mucho de las grandes selecciones que participan en esta copa. Cuando nosotros hablamos de grandes en América completa, hablamos de Uruguay, Brasil, Argentina, ¿no? Ahorita Colombia está jugando muy bien y nosotros teníamos en el grupo a un Ecuador que está jugando muy bien. México es otra cosa. Por comentarios ya bien sabidos por la comunidad internacional. Por eso, sí. Cuando vayas a editar esto, vas a ver la cara que Sí. hice. Entonces, aún sin ser de las más destacadas por tradición, Venezuela logró algo que no todas lograron, y es poder impactar de una manera auténtica a la fanaticada de otros países, no solo a los venezolanos. Lo que se percibió en todos los estadios. Estamos focalizados en Estados Unidos y sabemos que hay una cada vez más creciente colonia de venezolanos en Estados Unidos que acompañó a la selección, todos los que pudieron, pues, acompañaron a la selección. De hecho, hay un chiste por ahí que la inmigración de Estados Unidos, ya va, que hay registrados como 20.000. ¿De dónde salió toda esta gente? Tal cual. Pero sí, o sea, el venezolano se unió en torno a su selección por este objetivo común, sí, que era disfrutar de lo que estos chamos estaban transmitiendo. Y quiero ir más hacia ese punto que hacia el resultado per se, ¿no? Sin duda lo que se logró, sobre todo en esa primera etapa, fue significativo, etcétera, etcétera. Pasamos a octavos de final, o a cuartos de final. Pero mi deseo es destacar más aún lo que significó la influencia de lo que ellos transmitieron. ¿Sí? Más de lo que lograron por sí mismos, sino lo que transmitieron. Y otra vez, transmitieron, ojo, son futbolistas profesionales. Podemos hablar de cualquier deporte de equipo, no deportes individuales, porque también hay casos, pero en este caso quiero concentrarme en lo de los equipos, porque son distintas personas con un mismo propósito. El objetivo de mostrar que ya esa imagen de el equipo mediocre, el equipo cenicienta, sí, el equipo que eran los puntos garantizados para el adversario. Totalmente. Hace rato se dejó y hoy con mucha más seriedad aún. Yo soy suficientemente más antiguo para recordar eventos puntuales de Venezuela jugando fútbol contra grandes selecciones, Uruguay, Argentina y Brasil, ganando. No solamente en Venezuela, sino en el país de ellos, ¿sí? De los adversarios. Pero fueron eventos puntuales. Sí, muy puntuales. Es que eso te iba a decir. O sea, haciendo aquí un disclaimer de que 100% ignorante del fútbol, bravo. sea total. Bravo por la honestidad. Yo la verdad sí disfruto mucho del fútbol, pero de sentarme un rato, pero no seguidora. O sea, yo al mundial me vacilé muchos partidos y me encantó y todo lo que tú quieras. Pero no soy fiel seguidora, pero realmente sí
fue como que, es que el ambiente se siente diferente esta vez. ¿Qué Muy bien, pasó? muy bien. Porque las veces anteriores, Muy bien. o sea, con toda la sinceridad que saben que me Muy caracteriza, bien. cuando la Vinotinto iba a jugar, eso era pasar rabia garantizada. Sí. O sea, literalmente era Perfecto, así. perfecto. Y con jugadores muy buenos, ok, porque, o sea, tengo entendido, yo vi jugar a Juan Arango, y un gran Ya, jugador, o ya. sea, Salomón de Rondón desde hace mucho tiempo. Ujú. Pero como equipo eran malísimos, o sea. Sí, y antes de Juan, otros tantos jugadores. Sí, Pero estoy otra del vez, 2000, te recuerdo. aunque destacaban de manera individual, Exacto. como equipo siempre fue cuesta Sí. arriba. ¿Sí? Sí, me da mucha Y risa. Los eso es- juntos son maravillosos por fuera, o sea, en el Perfecto, extranjero, Perfecto. haciendo la suya, pero júntalos Muy para bien. que tú veas. Y vamos a ir poco a poco cayendo en cuenta de qué cosas son las que hay que destacar para entender ese proceso. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, esos eventos que te hablo del siglo pasado y del principio de este siglo eran eventos aislados que no lograban mantener una continuidad Ujú. de logros que pudieran decir se está avanzando. Con cualquier persona que maneje mucho más recursos a nivel de información sobre el deporte venezolano en general, siempre se va a poder destacar cómo unas disciplinas son menos atendidas que otras Sí. a nivel de estructura, ¿sí? Claro. Entonces, eso, cuando tu propia liga interna no está bien cuidada, no puedes esperar que tu selección nacional sea Ujú. algo que destaque. Sí, haciendo eso a un lado. Solo en este siglo se comienza un proceso en donde de manera continua y repetida se logra mantener como un concepto de que hay visión de desarrollar a un equipo. Y eso comienza no solamente por el liderazgo, que eso quiero ir hacia allá también, sino sobre cómo ese liderazgo influencia la mentalidad del que integra ese equipo. ¿Sí? Te cuento una anécdota, SGI de Venezuela. En 2005 se celebraba el 5º aniversario del movimiento de los sucesores de Venezuela, que son los jóvenes del 2000, iniciamos ese movimiento. Los que éramos jóvenes en el 2000, Naomi y Paola. ¿Sí? Ok. Entonces, en 2005 se celebró ese 5º aniversario y en la actividad de Caracas se hizo entrega de unos reconocimientos que llamamos constructores de la paz, porque en el 2004 ya había arrancado el taller de constructores, la campaña, que por cierto ahorita en julio se cumplen 20 años de ese taller y que ya haremos unos videitos sobre eso. Entonces fueron 14 actividades que se hicieron en todo el país organizadas por jóvenes con instituciones culturales de cada región y la SGIB planificó para entregarle a algunas de estas instituciones, orquestas sinfónicas, orquestas juveniles, agrupaciones culturales de danza, artistas en específico, este reconocimiento. En Caracas se le entregó a 2 instituciones. Una fue la orquesta del programa de orquesta juvenil de Venezuela y el otro fue a la Vinotinto. Okay. Porque ya en el 2005 se venía logrando un extraordinario proceso, ¿sí? Que nunca lograba el objetivo principal nunca ha logrado el objetivo principal que es llegar a un mundial. Pero se venían como logrando grandes cosas de ganar a la gente como visitante, defender tu casa. Tener una canción buena. Tener una canción buena, Los caramelos sí. de cianuro. Exactamente, sí. Que lo promocionó una marca, pero Ajá, al final pero era, es muy ¿sabes? buena, sí. Lo hiciste tuyo, Claro. lo hicimos propio. Entonces la SG de Venezuela le entregó este reconocimiento de Constructores de la Paz a la Vinotinto. Y por supuesto se invitó a la Federación Venezolana de Fútbol. Se quería que fuera Richard Páez, que en ese momento era el director técnico. No logró ir, sino fue una representante de la federación. Y nosotros se lo entregamos. A mí me tocó hacer el anuncio de ese premio. Lo hicimos en la Concha Acústica de Bellomonte y tal. Y yo ya había elegido que como parte del discurso para entregar ese premio, iba a citar a Richard Páez, porque Richard Páez en ese momento él había usado la frase que dice, se gana o se aprende, nunca se pierde. Y me parecía genial la frase para mostrar que dentro de su propuesta de liderazgo estaba establecer que siempre debíamos sacar una ganancia del proceso que estábamos experimentando, ¿sí? Y eso, desde un punto de vista filosófico, me parece que hubo un cambio de mentalidad. A mí personalmente, yo sé que hay muchos que piensan lo mismo, pero en el jugador venezolano de esa época hizo un cambio necesario. No estamos perdiendo nada, estamos aprendiendo, ¿sí? Y dentro de la filosofía deportiva, fíjate tú, la filosofía deportiva, no hablando de la disciplina, sino la filosofía enfocada al deporte,
esto es muy importante, que el que quiere mejorar su performance, su capacidad, su habilidad deportiva, debe acompañar su disciplina de ejercicio con una disciplina aquí arriba, ¿sí? De desarrollar ese convencimiento de que por supuesto que puedo mejorar. Tengo el potencial y la capacidad para mejorar y ser mejor. Sí. En las disciplinas de deportes personales, esto se ve mucho, pero en lo del equipo no se percibe tan rápido. Y mucho menos en equipos como el fútbol, que son muchas personas, ¿sí? Exacto. Hay equipos numerosos, ¿sí? Los equipos de fútbol americano, de rugby, es mucha gente que integra un equipo. Entonces, este proceso de cambiar la forma en que enfrentas la dificultad al adversario no es sencillo de percibirlo, porque requiere que se aplique el Itai Doshin. Uh-huh. Muchas personas, pero con un mismo propósito. Sí, como estar en la misma sintonía, todo. Estamos en el mismo proceso. Uh-huh. Somos capaces, podemos mejorar, estamos mejorando y somos mejores que nuestro adversario. O tenemos el mismo potencial que nuestro adversario, así que podemos ganar, ¿no? Sí. Nuevamente, cuando tú aplicas eso a cualquier escenario de la vida, te das cuenta que eso pasa en una familia, en una oficina de trabajo, Uh-huh. en una comunidad, en una sociedad, en una nación, ¿sí? Ese principio es fundamental para que se logren grandes cosas, grandes cambios que transformen la raíz de ese cónclave de personas. El Itai Doshin es fundamental. Distintas personas con un mismo propósito. Uh-huh. ¿Cuál es el aspecto siguiente fundamental que quiero destacar? Que es el mismo propósito. ¿Quién lo marca? Exacto. En el aspecto de un equipo de fútbol, el director técnico, ¿sí? Okay. Los deportes de equipo, el director técnico. Ese marca el mismo propósito, ¿sí? Vamos a hacer un equipo defensivo. Uh-huh. Vamos a hacer un equipo ofensivo. Vamos a hacer un equipo que tengamos el dominio del juego. Uh-huh. Vamos a hacer un equipo que responde a lo que el otro haga. Si el otro hace, nosotros respondemos. O sea, esos criterios los expone el director técnico, ¿sí? Okay. ¿Y quién impone, o sea, en la sociedad, digamos? Porque de verdad que ahorita fue como que de un momento había mucha emoción por la Vinotinto y como demasiada fe y tal, pero yo personalmente no sé en qué momento sucedió, o sea, fue como que sucedió y ya. Sí. Entonces eso me hace pensar como que, muy bien. ¿qué fue lo que marcó ahí? ¿Quién lo marcó? Otra vez, voy a ser respetuoso con los que no están atraídos hacia el tema fútbol y menos Uh-huh. Venezuela, porque hay gente que no ve a otros países que dirá, bueno, a mi selección le va mejor, ¿no? No ve gente de Argentina, Sí. le va mejor. No ve gente de España, les va mejor, ¿no? Así que bueno, con mucho respeto a quienes nos ven otra vez de esos lugares, trato de ser lo más general posible, ¿sí? En una familia siempre hay una voz que destaca. Uh-huh. Y esa es la voz que marca la pauta de ese Itai Doshin. Por eso hay tantas familias en desarmonía. Uh-huh. Porque esa voz no marca ningún Itai Doshin. Exacto. ¿Sí? Sí. Usted resuelve. Uh-huh. ¿Sí? A mí poco me importa. Yo estoy viendo cómo sobrevivo yo con ¿sabes? Mi conflicto mental. Uh-huh. Llámese papá, llámese mamá, llámese abuela. ¿Sí? O sea, cada quien en su familia sabe quién es la voz mandante. Sí. Y lo importante cuando uno practica budismo es justamente darse cuenta de si realmente existe ese Itai Doshin o no. Uh-huh. Hasta en una pareja, las parejas también tienen ese Itai Doshin, aunque son dos personas, pero otra vez cuando se comparte un mismo propósito, ese Itai Doshin funciona. Si en una pareja no existe Itai Doshin, es imposible que haya logro de grandes cosas. En una oficina de trabajo, el jefe, llámese gerente, llámese dueño, lo que sea, pero ese es el que marca el criterio de hacia dónde vamos, ¿sí? No en vano, las grandes empresas mundiales, transnacionales y con hoy grandes poderes, ¿sí? Mundiales, su criterio marcado por el dueño principal dirigente es, lo más importante es la plata. Y hacemos plata y todo el mundo está con el Itai Doshin de, aquí lo que hay que hacer es plata, ¿sí? Y por eso se convierten en tan grandes, ¿sí? Los que somos menos, o sea, los que somos peores empresarios, es porque eso se nos hace complicado de establecer, ¿no? La plata sobre todo, y no. Entonces somos malos empresarios del siglo XXI, ¿ok? Pero entonces así tú vas viendo que en cada instancia siempre hay alguien que marca la pauta. En las comunidades, ¿sí?
las comunidades donde Venezuela, donde se ha querido, porque se ha querido, y no en todos los lugares ¿cómo se llama? Se logra, pero se ha querido que en el núcleo de la comuna sea lo que prevalece, entonces hay un consejo comunal, ¿sí? Se busca de que esa instancia sea la que marque el liderazgo. Otra vez, no siempre funciona, pero eso es lo que se desea. Pero en un edificio existe una junta de condominio. Y esa junta de condominio tiene un presidente. Y tiene que marcar otra vez la pauta que si nosotros vamos a lograr un buen escenario, todos o no. Y así, Najo, vamos a ver cómo en cualquier escenario tenemos que ser capaces de reconocer, ¿existe alguien que se preocupe por el Dita Doshin? ¿Sí o no? Cuando la respuesta es no, nos preocupamos por ver cómo hacemos para contribuir que surja, ¿sí? No, nada, el budismo nunca te va a decir, tú tienes que ser el líder en todo. No, pero tú tienes que contribuir a que haya un buen liderazgo. Y en ese sentido, cuando no existe, tú te das cuenta que existe un liderazgo, pero no te gusta. Porque tienes todo el derecho, pues. No es decir, estoy en una familia, estoy en un trabajo, estoy en una oficina, estoy en una comunidad, estoy en una sociedad donde no me gusta el liderazgo que tengo, pero tengo que ver cómo hago para contribuir a que sí me guste ese de distintas personas con un mismo propósito, quiero compartir ese mismo propósito. Cuando hablamos del budismo, cuando hablamos de Soka Gakkai, ya las especificidades son más claras. Nichiren marca el mismo propósito. En el caso Soka Gakkai, Daisaku Ikeda marcó el mismo propósito, porque él relevó a Makiguchi y a Toda en un solo gran propósito de los 3 presidentes, ¿sí? En ese sentido no hay duda de cuál es el mismo propósito. Nichiren, su deseo y su único propósito, el Kosen Rufu. Todos nos unimos en eso, ¿sí? Tú decides, porque también es voluntario. Hablando de la selección de Venezuela, la selección de Venezuela podía decir, señor Bocha, sí, yo entiendo su objetivo, yo me uno a su objetivo. Como podían decir, el tipo está hablando cosas locas, no me parece que debiéramos jugar así, deberíamos jugar de otra forma. Eso pasa, ¿sí? Y te voy a contar algo que acabo de ver hace poquito, porque ayer hubo otros juegos que me interesan destacar. Entonces, Venezuela comienza un proceso en donde el director técnico volvió a tener, porque lo había perdido, volvió a tener una relevancia como figura que enmarca ese mismo propósito, ¿sí? Y soy de los que, con mucha expectativa, cuando se nombró a un señor llamado Peckerman, que había dirigido otras naciones, fue nombrado hace poquito, no más de 2 años. Creo que sí, ¿verdad? Me corrigen. Él había tenido experiencia con otras selecciones, pero por una característica de nuestra federación que no es honesta o no cumple lo que promete, él renunció y nos dejó, pero varadísimo. Y su relevo, chivo en lancha, y su relevo fue este señor, ¿ok? El actual director técnico de la selección. Y continuó de una forma, porque él estaba dentro del equipo de este señor Peckerman, continuó con una visión, ¿sabes? Más de preparador, ahora estratega. Y ha logrado, o sea, lo que tú dices, ¿en qué momento se viralizó tanto esto, no? Bueno, otra vez han habido curvas, ¿no? Te hablo de 2005, había una curva ascendente, después otra vez para abajo, porque no logramos el mundial. Después logramos otra vez comenzar una buena eliminatoria y otra vez para abajo, otra vez. Y así hemos estado, ¿ok? Ahora estamos en una curva muy ascendente porque el inicio de las eliminatorias al Mundial de 2026 va muy bien. Nosotros vamos de quinto en una clasificación donde los 6 primeros clasifican al Mundial. Entonces estamos dentro de la clasificación al Mundial, ¿sí? Falta mucho, pero estamos dentro y por eso estamos en esa curva ascendente. Lo que mostró ahorita la selección en esta Copa América, bueno, dice, sí se puede, ¿no? Y entonces surge la frase más común, no tengo fe, ¿no? Porque obviamente tenemos fe en que vamos a lograr cosas chéveres con el gran sueño de llegar al Mundial. Es la única selección nacional, la única nación que no ha llegado a un Mundial, Venezuela. Me refiero a la región. ¿Qué influenció tanto al ciudadano común? Exacto. ¿Sí? Al fanático común. Mucha gente que no le interesa el fútbol, ahora le interesa. Muchas de mis compañeras de trabajo dijeron, en mi vida yo había visto un partido completo. Y ahora, bueno, hasta le apostaron, chicos, Venezuela, que yo digo, bella, no te sobra el dinero. Y aún así, o sea, imagínate el nivel de fe que había. Exacto. Entonces, ¿por qué? Y desde mi punto de vista tiene que ver con esto, con que ellos transmitieron
cierta imagen de unidad Ujú. que no se había logrado. ¿Sí? Antes otra vez el jugador venezolano venía destacando a nivel individual, Sí. lograba cosas bonitas en el Los exterior y todo lo montabas, se demás. echaban a perder. No, era imposible Sí. lograr algo destacable como equipo. Este señor, y tiene que, otra vez, tiene que ser innegable para cualquiera. Tiene que ser todos tenemos que tener la capacidad de reconocer el liderazgo en una agrupación. Cuando una agrupación destaca es por su liderazgo. ¿Sabes qué? No sé hace cuántos capítulos no decía esto, pero vi un TikTok en el cual estaban haciendo una entrevista. Desconozco cuánto fue la entrevista, pero debe ser de hace muy poco. Justamente al director técnico actual de la Vinotinto. Y las preguntas eran muy sencillas, o sea, eran más que todo como ¿qué consejo le das a los jóvenes? ¿Eres tú que se describiera? Si te gusta tal cosa o no sé qué. Y entre las cosas que él decía, me parece un ser humano, o sea, o lo que transmitía en el momento, es que es un ser humano muy sencillo y como, o sea, una persona muy accesible, se ve muy accesible. Entonces, como que entre los comentarios que él decía, como que, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes? Le decía, no, que sean disciplinados, que sean felices, que sean ellos mismos. O sea, cosas muy chéveres, pues, y como que la entrevista en sí era una persona muy accesible. Entonces, ahorita que lo dices, como que sí conecto eso Excelente. a que, pues, seguramente eso tuvo que haber sido o sea, Excelente. una característica de peso para toda la revolución que causó este Mano Tengo Fe. Gracias por decir que me vas entendiendo. Sí. Excelente. Entonces, Porque vi un TikTok. porque viste en TikTok, entonces hiciste el hilo. Ah, Claro. mira, este tipo está Sí. hablando bien. Exacto. En el deporte de alto rendimiento, Ujú. la preparación a nivel individual es muy sectorizada. Es decir, es raro que haya un todero, una sola persona que haga todo. Es Sí. muy extraño. Y en el caso del Bocha, él no estaba preparado para hacer, es decir, su preparación no era voy a ser el director técnico, no lo era. Por eso tú Un percibes poquito sobre de la él, mano. exacto, por eso percibes de él una postura más sencilla, porque el Sí. que se prepara para director técnico tiene otro perfil. No le conozco mucho su carrera, pero entiendo que tiene que ver con eso. Él era un preparador, Ok. ¿ok? Que después venía el entrenador, el director técnico principal y conducía. Whatever. El punto es que es innegable su figura de liderazgo en esta agrupación de hombres que se retaron a decir, nosotros somos capaces. ¿Ok? Eso traspoló el deporte e hizo que frases como estas se hicieran tan virales. ¿Ok? Mano, tengo fe en esta selección, en este proceso, en esta conducción, en este liderazgo. Eso no lo podemos perder de vista. Esa frase encierra mucho más significado, Sí. ¿sabes? Me contaba que salió de un meme que al parecer Sí, es mucho más viejo de lo que nosotros... 2013. Bueno, mira, ¿ves? O sea, hace 11 años se supone que viene esta Total. frase. Pero es hoy, para el venezolano, tiene otra significancia. Que incluso, y como te comentaba antes de comenzar, ya ha traspolado el deporte. Sí. Y va mano, tengo fe en que Venezuela va a tener un mejor futuro. Ujú. Pero ese futuro solo es posible. Y ahí en donde quería cerrar el capítulo y por eso les pido disculpas si me demoré mucho en el deporte para los que no disfrutan del fútbol. Pero es tener esta visión de yo tengo fe, Ujú. pero ¿fe en qué? Exacto. Tengo fe en qué va a suceder, qué va a pasar, ¿sí? Y quisiera que con el ejercicio de lo que venimos haciendo desde hace ya rato, ¿sí? Podamos como desmenuzar en qué tengo fe. El ciudadano hoy venezolano que siguió a la Vinotinto y que la va a seguir siguiendo, ¿sí? Valga la A redundancia. partir de ahora, sí. Sí, ok, con compromiso, otra vez, con este reconocimiento de que, bueno, son hombres, ¿sabes? Quiero decir, gente que se puede equivocar, ¿sí? Y de hecho, quería también destacar, porque lo conversaba esta mañana, en otra instancia en la web, conversaba con dos personas que me dieron este insumo, ¿sí? Agradezco en un caso, este es César Peña. Me comentaba, ¿sí? Creo que el juego se dio. Venezuela venía acostumbrada a jugar, excepto Jamaica, con equipos de nivel o mismo o más arriba que Venezuela, que era México, Ecuador. Ujú. Y jugaron muy bien y respondieron muy bien.
Con Jamaica fue otro tema porque Jamaica, en teoría, pues ya estábamos con capacidad de ganar. Pero cuando llegamos a Canadá, que desde el punto de vista de la inmensa mayoría, Venezuela podía pasar por encima, hubo como una muestra de ansiedad diferente a lo que se había hecho antes. Porque tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Y faltó ese autocontrol característico de quien está consciente o quien hace un análisis correcto de lo que está sucediendo. Y eso te lo comentaba antes de comenzar a grabar. Si uno pierde por naturaleza humana, ¿sí?, la capacidad de ver la realidad tal cual es, entre comillas, ¿sí?, todas tus acciones ya se tergiversan. Todas tus acciones ya están chuecas. Porque no estás viendo la realidad tal cual es. Para eso uno hace ¿qué? Daimoku. Para elevar su condición de vida, purificar los sentidos y ver la realidad tal cual es. Y tus acciones puedan ser realmente en consecuencia de lo que está pasando. Pongo por ejemplo, tienes un conflicto con alguien. Si está distorsionada tu visión, él es el culpable. Esa persona es la culpable. Y tus acciones van en consecuencia, ¿no? Me voy a vengar. No te voy a ver más. Me aparto, ¿no? Etcétera. Esas acciones están distorsionadas porque tu visión de la realidad está distorsionada. Cuando observas la realidad tal cual es una causa externa. Está reflejando algo que estoy siendo débil. Tengo que fortalecer yo, en mí, lo que me toca fortalecer para poder responder de una forma que cambie esa causa externa. ¿Cómo? Cambiando mi causa interna. ¿Ah? Listo. Pudiste ver la realidad tal cual es. Venezuela, en el juego de Venezuela contra Canadá, soy de los que piensa, como dijo César esta mañana, mi amigo César, mira, yo siento que la ansiedad se nos fue de la mano, hubo una falta de visión de qué es lo que estaba pasando, entonces todo el juego diluyó un poco esa capacidad que tuvo Venezuela de vencer realmente y ganar en el tiempo reglamentario y no ir a los penales, que ya todo fue lotería. Sí. El segundo tema que hablo esta mañana lo hace una nueva gran amiga, se llama Marta Emilia, con quien vamos a conversar, por cierto, pronto, que ella dice, ¿no? Yo le comento, ¿viste el gol de Rondón? Y por supuesto, ella después de sonreír dice, fíjate que terminé pensando que ese gol refleja todo lo que es el venezolano. Y tiene mucha razón por lo siguiente, ese gol, para los que no vieron, búsquenlo en internet, el gol de Salomón Rondón, fue en un momento en el que se tienen que resolver en fracciones de segundo, porque eso no llega a ser un segundo, en fracciones de segundo se tiene que resolver cómo reacciono, cómo estoy analizando lo que está sucediendo a mi alrededor, cuál es mi objetivo, cómo logro mi objetivo y cuál es la acción que tengo que emprender para lograr ese objetivo, con la justa medida de la acción que voy a desarrollar. No puedo hacer una acción ni con más intensidad ni con menos intensidad porque no logro el objetivo. Tiene que ser la intensidad precisa. Todo eso sucedió en esos menos de 3 segundos y Salomón anota su gol. Y Marta dice, el venezolano hace eso. Ya nos acostumbramos, de hecho, ¿no? A que en momentos microsegundos tenemos que resolver cosas que no nos podemos dar el lujo de darle más espacio. Y cuando le damos más tiempo a esas cosas que tenemos que resolver, ya terminamos sufriendo. Porque el sufrimiento que estamos enfrentando se alarga. Y se alarga. Y se alarga. ¿Ah? Sí. Estamos hablando el mismo idioma, sí, ¿no? Ok. Entonces, esa capacidad que demostró en ese evento deportivo puntual, específico, un jugador que se llama Salomón Rondón, de la selección venezolana, refleja. De Katia. ¿Viste que yo sí sé cosas? Yo sé cosas. Refleja lo que el venezolano termina manifestando como característica en esta época tan conflictuada que vivimos. ¿Sí? Me pareció genial esa analogía de Marta. Le pedí permiso y por supuesto lo estoy usando por eso. Y son cosas otra vez que se pierden o pueden pasar por debajo de la mesa y que no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que darle
un reconocimiento a esas cosas, a esta unidad de muchos individuos con un mismo propósito, a esta capacidad de resolver sobre la marcha y en instante. Tenemos que tener cuidado cuando no vemos las circunstancias tal cual son, porque vamos a actuar de manera distorsionada y no vamos a aprovechar al máximo nuestra capacidad. Así que por eso es que hacemos Daimoku, para ver la realidad tal cual es, purificando nuestros sentidos, etcétera, etcétera. El darle valor a lo que yo puedo hacer para contribuir al Itai Doshin, a distintas personas, al que somos distintas personas, pero que podemos tener un mismo objetivo altruista. Sí. En todos los escenarios en donde yo convivo, amplía mi capacidad como ser humano, la mía. Contribuye a la expansión de la capacidad de los demás, pero la mía se expande de manera inmediata y natural, porque yo estoy siendo el que hace el esfuerzo por convivir de manera armoniosa y de inspirarnos todos en un mismo liderazgo de que lo que tenemos que tener como norte es la expansión de nuestra capacidad humanista, ¿no? Eso me ha parecido genial como proceso de lo que ha vivido Venezuela en esta Copa América. Ayer te decía por último que fue el juego entre Uruguay y Brasil. Dos monstruos del fútbol mundial, no solamente americano, sino mundial. Y ellos también fueron a penales. Y quien se quedó en el camino fue Brasil. Okay. Pentacampeón mundial. 5. No 1, ni 2, ni 3, ni 4. 5 campeonatos mundiales tiene Brasil. Frente a Uruguay, que tiene 2, pero como veía Obdalis ayer, desde 1930, 1940, hace, ¿sabes? Décadas que Uruguay no gana un mundial. Pero el que se quedó fue Uruguay. Porque obviamente los hombres cambian, es decir, las selecciones cambian, hay jugadores diferentes, ¿sí? Pero vi que varios destacaron pero un punto súper particular que otra vez, si no se le da chance a estos personajes que le ponen el ojo a esas cosas y no las decimos, se pierden de vista. Que tiene que ver justamente con la figura de su director técnico. Okay. Cuando van a los penales, Uruguay, toda la selección uruguaya, está reunida alrededor de su director técnico, a quienes están escuchando con atención. Y él está enmarcando la estrategia y está diciendo, estos son los pasos que vamos a hacer. Eso era Uruguay. En Brasil, los jugadores crean un círculo y el director técnico quedó afuera. Okay. Y ninguno de los jugadores se dio el trabajo de ver dónde está nuestro director técnico. Nada, lo dejaron afuera. Y se nota en las imágenes que en algún momento él quiere comentar algo, pero no le pararon media bola. Literal, ¿sí? Okay. Eso marca una distinción en la calidad del individuo que integra ese equipo, ¿sí? Bueno, es irremediable que nosotros nos demos cuenta en cuando estamos conscientes de la necesidad de darle la instancia que merece el líder y cuando nos dimos cuenta de que no le estamos parando media perinola a ese líder, ¿sí? Todo este proceso, Najo, y te lo contaba y ya con esto cierro definitivamente este tema, ha influenciado de una manera inevitable a lo que involucra Venezuela como un todo, como nación, ¿sí? Porque Venezuela está muy cercana a un proceso importante antes de que termine el mes de julio para decidir sobre su liderazgo nacional. Y hay demasiadas aristas para analizar en qué va a pasar, por qué va a pasar, cómo va a pasar, etcétera, que no vienen al caso en este escenario, pero sí viene al caso señalar que solo cuando como nación, como pueblo, como sociedad nos demos cuenta de que el ser distintos solo tiene un valor cuando nos unimos a un mismo propósito, solo cuando nos damos cuenta que eso tiene que ser una verdad, no vamos a lograr grandes cambios y sobre todo los cambios de raíz que requiere una sociedad. Cuando logremos caer en cuenta, ¿sí?, de lo valioso y de cómo se exponencia nuestro potencial, expotencia, ¿no? Cuando comprendemos de que somos distintos, pensamos distintos, vamos a tener distintas visiones, pero unidos a un liderazgo, es que vamos a lograr el avance que requerimos como sociedad, como nación, ¿sí? Eso, otra vez, es una verdad universal. Y que el budismo no solamente apoya, establece, sino que fundamenta la transformación de cada individuo para que estos logros sociales realmente se logren.
eso como fin de este tema que surgió desde el viernes, cuando perdió la Vinotinto y que yo pasé por lo menos 24 horas con muy mal humor. Sí, ¿Sí? yo ni la escribí. Gracias. ¿Eh? Y nada, quería como aprovechar Ujú. que tenía eso en caliente, Sí, muy. muy en caliente, para A mí compartir. me parece, o sea, que como mensaje deberíamos dejar como venezolanos nos dimos cuenta que sí podemos tener esperanza. Porque, o sea, siendo sincera, desde hace muchos años para acá se ha mantenido como una tensión o una normalidad que es, ya aquí no hay nada que hacer, la desesperanza reina y todo eso. Y a mí me parece que más allá de lo que sea que haya sucedido con la Vinotinto, no me imaginé que la esperanza que hubiera, o sea, que saliera a flote, iba a ser a raíz de ahí. O sea, nunca antes me lo hubiese imaginado que un equipo de fútbol que estamos acostumbrados a pasar rechera fuera el que nos diera la esperanza y la unidad. Pero, o sea, yo siento que lo importante es, ya vimos que sí podemos tenerla, abrácenla. O sea, abrácenla. Es importante eso porque a veces uno pierde de vista que eso está ahí y que es importante de verdad como que, sí, no perderla y mantener una vida esperanzada, o sea, tener sueños, tener metas y tener como esa sensación de sí podemos, sí puedo. Y a mí me pareció muy chévere porque sí hay un cambio en el ambiente, porque antes cuando perdíamos era un, "Ay, otra Muy vez, bien, como muy siempre". bien. Ahora es como que, bueno, no importa, perdimos esto, pero estuvimos muy cerca y tenemos otra oportunidad. Y Qué si este bueno, qué pierde, bueno. sumamos aquí, despejando una X, lo que sea. Pero era ese, no, pero lo dieron todo, los muchachos lo están dando todo, gracias y no sé qué, cosa que nunca, o sea, yo nunca vi que sucediera antes. Entonces me parece muy chévere que como que no dejemos perder eso, por favor, abracemos esa, sí, como esa condición a la que todos nos elevamos como vino tinto, abracémosla y usémosla en el día a día, o sea, no solo en ese ambiente, sino siento que es importante hacer el esfuerzo y el trabajo consciente de expandir eso a todas nuestras áreas de nuestras vidas. Excelente. Mejor reflexión de cierre, imposible. Yo soy de los que piensa que los nacionalismos no sirven cuando separan, ¿sí? Okay, exacto. Cuando inspiran a la confrontación, Uh-huh. ¿sí? Creo que ese nacionalismo es inservible. Siento que el sentir nacional sirve cuando te hace sentir lo que acabas de decir, Uh-huh. la La esperanza esperanza. de que tu sociedad puede ser mejor, ¿sí? Tu nación puede ser mejor. No en vano, Nichiren decía, yo soy el pilar del Japón, yo soy los ojos del Japón, ¿no? No hablaba con un sentido nacionalista de transgredir o de diferenciarse de otras naciones. Es mi sociedad la que necesita transformarse. Los chinos van muy bien en su época, ¿no? A ellos les va muy bien. Nosotros tenemos un problema serio como sociedad. Sí. Bueno, creo que ese es el sentir de que mi sociedad necesita una transformación importante, la que cosas y casos como este evento Uh-huh. deportivo nos ha inspirado a creer, a tener fe. Sí. Y como preguntaba al principio, sí tenemos fe, pero ¿en qué? ¿No? El budismo sigue teniendo, es muy importante seguir enmarcando eso. Tenemos fe en la ley de causa y el efecto. Estamos haciendo lo correcto. Estamos preocupándonos por inspirar a la transformación de cada vez más personas, a sentir y a pensar que es su propio esfuerzo el que le va a traer dividendos de transformación de vida. Eso es vital. Creemos en que tenemos un karma complicado, No pero te que podemos transformar. Exacto. Y lo podemos transformar en esta existencia. En eso tenemos fe, ¿no? Tenemos fe en el proceso de revolución humana y que sucede cuando yo me preocupo por generar esa reflexión de decir, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué falta que cambie para lograr ese objetivo que todavía no logro, pero que quiero lograr? ¿Qué falta? Esa actitud de decir qué falta es hacer revolución humana. Tenemos fe en eso, en que al hacer revolución humana logramos la transformación que necesita nuestra vida. Tenemos fe en que tenemos el potencial más grande que existe en el universo, que es la budeidad. Exacto. En eso tenemos fe.
y finalmente tenemos fe en que todo eso lo logramos y todo eso comienza a funcionar y se actúa y se percibe cuando hacemos una mejor en ello frente a nuestro altar, frente a nuestro gojonzo. En eso tenemos fe. Así que sí, mano, tengo fe en todo eso. Seguimos teniendo fe. Y seguimos teniendo fe, ¿sí? Súper agradecidísimos con todos los que pasaron por esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Me disculpo con los que no les gusta el fútbol y si me extendí mucho, perdón, pero necesitaba sacar todo esto, necesitaba hacer esta catarsis. Sí. Comenzando por Najo, que no, con ella no me disculpo, ya tiene que tratarse de eso. Sí, yo no tengo opción. No tiene opción. Pero bueno, agradecido con todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.